Bueno, primero que nada, buenos días o buenas tardes, no sé según a qué hora vean esto. Primero que nada, decir que, claro, efectivamente la parte orgánica de la Constitución busca distinguir el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales de los órganos a través de los cuales se ejerce el poder político. La Constitución es básicamente la forma jurídica que se le da al ejercicio del poder. Y esa forma jurídica, desde la perspectiva orgánica, supone identificar los órganos del Estado a través de los cuales se va a ejercer el poder. Y aquí yo creo que es importante hacer una distinción, una gran primera clasificación. Eh, Considerar a un lado del esquema los tres poderes del Estado, los tres poderes tradicionales del Estado, y al otro lado estos órganos adicionales que se han ido configurando durante el siglo XX y que no están o que no pueden estar asociados típicamente a uno de los tres poderes del Estado. O sea, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que no es parte del Poder Judicial propiamente tal, el Banco Central, que no es parte del Poder Ejecutivo propiamente tal, o la propia Contraloría General de la República, que se ha puesto tan de moda últimamente. En cuanto a lo primero, los tres poderes del Estado son los típicos tres poderes que se vienen construyendo en la teoría constitucional moderna de los últimos, no sé, 2 siglos, que divide el poder entre poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En Chile, bueno, como en todas partes en realidad, la forma de gobierno se determina por el tipo de relaciones que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. De modo tal que, por ejemplo, si el poder ejecutivo es elegido por el Congreso Nacional, tenemos un sistema parlamentario. Y si el poder ejecutivo es elegido por el pueblo directamente a través del sufragio universal, tenemos un sistema presidencial. En Chile, los tres poderes del Estado están separados entre sí, de modo tal que cuando uno vota, por ejemplo ahora en noviembre hay elecciones, cuando uno va a votar, vota simultáneamente por los parlamentarios y las parlamentarias y por un candidato o candidata a la presidencia de la República. De modo tal que el presidente es elegido directamente por el pueblo y el Congreso Nacional está compuesto por parlamentarios que a su vez también están elegidos directamente por el pueblo. Y eso genera lo que se conoce como un sistema presidencial. Una de las cuestiones relevantes del caso chileno es que tenemos un sistema presidencialista, o sea, un modelo presidencial reforzado, donde las atribuciones del presidente de la República generan una suerte de desequilibrio de poder respecto al Parlamento. Así, por ejemplo, el presidente de la República no es solamente el jefe del Estado, es también el jefe de gobierno y es también el jefe de la administración. Tiene tres funciones muy importantes y que están todas radicadas en la misma persona. Y al mismo tiempo, el presidente de la República tiene funciones de colegislador. Eso quiere decir que hay muchas atribuciones que tiene el presidente de la República que están destinadas a que éste forme parte activamente del proceso legislativo, ya sea a través de la presentación de proyectos de ley, para algunas materias incluso tiene iniciativa exclusiva, manejando los tiempos de la discusión y del debate parlamentario, e incluso vetando y promulgando el proyecto de ley una vez que este ha sido despachado por el Congreso Nacional. Entonces, entre ambos poderes, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, legislan, lo que termina generando una desproporción de poder político en favor del presidente. Por eso se dice que en Chile no tenemos solamente un sistema presidencial, porque el presidente es elegido por sufragio universal, sino que tenemos un sistema de gobierno presidencialista, porque además hay una desproporción de las relaciones de poder político que favorece al presidente en desmedro del poder legislativo. Básicamente se entiende que el jefe de Estado es aquel que representa a la unidad política en su conjunto, es el que conduce las relaciones internacionales, es el que conduce, por ejemplo, políticamente a las Fuerzas Armadas, y es el que garantiza de alguna manera la unidad política del Estado. ¿Cierto? Chile es además un Estado unitario, de modo tal que todo el poder político se ejerce a partir de un solo centro y ese centro lo representa principalmente hacia el exterior el presidente de la República. El jefe de gobierno, en cambio, a pesar de que es la misma persona, pero el jefe de gobierno, en cambio, tiene una función distinta. El jefe de gobierno tiene por función impulsar la agenda gubernamental para la cual fue elegido por el pueblo. La tarea del jefe de gobierno es llevar adelante su programa de gobierno, y para eso el jefe de gobierno tiene funcionarios que son de su confianza y que están supuestamente
comprometidos con el programa de gobierno. Los ministros, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, etcétera, son funcionarios de confianza, los intendentes son funcionarios de confianza del jefe del gobierno y su función es implementar el programa de gobierno que se supone materializa el aparato ideológico en virtud del cual fue elegido ese presidente de la República. Y al mismo tiempo hay funciones ya más bien administrativas que dicen relación con la dimensión operativa del ejercicio del poder, que son funciones más bien permanentes, en el sentido de que no dependen del tipo de gobierno o del aparato ideológico que defina a las ideas políticas del gobierno de turno, y que dicen relación con la administración del Estado propiamente tal. Direcciones, etcétera, que tienen un tipo de sometimiento a la ley y al principio de legalidad distinto. Entonces, claro, ahí se configuran estas tres funciones, y como en Chile tenemos una sola persona para encarnar esas tres funciones, tenemos un sistema presidencial, pero como además el presidente de la República tiene un desbalance de poder en desmedro del poder legislativo, se dice que tenemos un sistema presidencialista o un presidencialismo reforzado. Y en cuanto al poder judicial, es interesante hacer presente que históricamente el Poder Judicial concentraba las funciones de conocer los asuntos que tuvieran una controversia jurídica, juzgar esos asuntos y hacer ejecutar lo que se juzgara. Y en materia penal particularmente esas funciones, la función de investigar, de acusar y de juzgar, estaban concentradas en los jueces de letras en lo penal, ¿no? Los jueces del crimen. En los últimos 10 o 15 años se ha venido complejizando el sistema de administración de justicia, de modo tal que el Poder Judicial hoy día tiene una serie de órganos distintos, tiene tribunales ordinarios, tiene también tribunales especiales, y hay una serie de funciones dentro de la administración de justicia que se han empezado a adjudicar a órganos específicos. Entonces hoy día tenemos un Ministerio Público que se encarga de investigar y de acusar, tenemos defensorías en distintos niveles que están destinadas a defender gratuitamente a las personas que son o bien acusadas por el Estado o bien que están en condición de vulneración de sus derechos fundamentales, como es el caso de la Defensoría Penal Pública, pero también de la Defensoría Laboral. Tenemos tribunales que están específicamente destinados a garantizar derechos de cierto tipo de imputados, como puede ser los tribunales de garantía, y además tenemos tribunales civiles, que todavía siguen un poco con la lógica anterior, y los tribunales de familia, que ven cuestiones de alimentos, de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, etcétera, y la distinción relativamente reciente que se ha hecho en materia laboral entre los tribunales del trabajo y los tribunales de cobranza, ¿no? Entonces hay todo un aparato judicial que funciona de manera autónoma respecto de los otros dos poderes del Estado, que es quizás la parte más importante que hay que rescatar, ¿verdad? Uno de los pilares del Estado de Derecho, el que el Poder Judicial funcione de manera autónoma, de modo tal que la Constitución prohíbe a los poderes políticos abocarse a conocer causas pendientes o intervenir en el conocimiento de las causas que están siendo sometidas a los tribunales de justicia, y tenemos por tanto un Poder Judicial autónomo de los otros tres poderes. Ahora, no se trata de tres poderes que tengan una separación radical entre ellos, no se trata de separaciones estancas, ¿verdad? Cada uno de estos poderes de alguna manera cumple funciones que le han sido asignadas a los otros poderes y de alguna manera participa o admite la participación de los otros poderes en su configuración y en su funcionamiento. Así, por ejemplo, en materia de acusación constitucional, la Cámara de Diputados actúa como acusadora y el Senado actúa como juzgador, ¿verdad? Falla como jurado, no como tribunal. Y al mismo tiempo, por ejemplo, los tribunales superiores, las Cortes Superiores de Justicia, tienen también facultades normativas, pudiendo dictar normas de aplicación general, como son los autos acordados. Entonces no se trata de divisiones estancas, radicales entre los tres poderes, sino que hay una cierta complementación, ¿no? Hay cada vez más una suerte de colaboración o de coordinación en el ejercicio de esas funciones. Y al otro lado del esquema tenemos estos
órganos constitucionales relativamente nuevos. La Constitución chilena contempla una buena cantidad de estos órganos, y quizás los más importantes sean el Tribunal Constitucional, que está a cargo de controlar la constitucionalidad y las normas que se promulgan dentro del ordenamiento jurídico, de modo tal que ninguna ley, por ejemplo, vaya contra la Constitución, o que ningún autoacordado o un reglamento atente contra la Constitución. Tenemos también a la Contraloría General de la República, cuya finalidad principal es fiscalizar la legalidad de los actos de la administración, ¿no? De modo tal que cada uno de los decretos, reglamentos o resoluciones que emanan de la administración sean conformes a la ley que fija sus procedimientos y sus competencias. Tenemos órganos tales como el Banco Central, que está a cargo de la política monetaria, del tipo de cambio, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo interesante es señalar que, igual que el Poder Judicial, estos tres tipos de órganos son autónomos por mandato constitucional y ejercen sus funciones con plena autonomía respecto a los poderes políticos. Entonces ahí tenemos estos órganos autónomos, ¿verdad?, que vienen a completar el diseño constitucional del ejercicio del poder político. Pero es interesante volver a recalcar que no se trata de compartimentos estancos, no se trata de divisiones radicales ni entre los tres poderes tradicionales del Estado, ni tampoco entre estos órganos autónomos, porque siempre hay entre ellos algún tipo de colaboración que pone un poco, que nos obliga a revisar, ¿verdad?, qué es lo que significa efectivamente esta autonomía. Por ejemplo, estos tres órganos constitucionales que mencionamos, el Tribunal Constitucional, la Contraloría y el Banco Central, en ciertas medidas, en ciertos asuntos, también dependen de los poderes políticos. Por lo pronto, no tienen presupuestos autónomos, ¿verdad? Sus presupuestos emanan de la ley de presupuesto, de modo tal que también, más allá de que tengan patrimonio propio, lo cierto es que hay una asignación presupuestaria que depende de una decisión política, como también es el caso del Poder Judicial. Y hay otra dimensión que también es relevante, que dice relación con la forma como los integrantes de estos órganos son designados. Por ejemplo, tanto los consejeros del Banco Central como el Contralor General de la República son designados por el Presidente de la República, pero tienen que ser ratificados por el Senado. Y ahí se pide un quórum bastante alto, lo que obliga prácticamente que haya unanimidad entre las fuerzas políticas para la designación de estas autoridades. Y en el caso del Tribunal Constitucional funciona un sistema de designación que es más bien integrado. ¿En qué sentido integrado? De los 10 ministros que tiene el Tribunal Constitucional, 3 de ellos son designados por el Presidente de la República, otros 3 son designados por la Corte Suprema, por el Pleno de la Corte Suprema, 2 son designados por el Senado y otros 2 son designados por la Cámara de Diputados, pero luego ratificados por el Senado. Entonces los 10 ministros del Tribunal Constitucional finalmente en sus designaciones participan de manera activa, de manera determinante, los poderes políticos de la Cámara de Diputados, del Senado, el Presidente de la República, que designa 3 ministros permanentes, y también el Pleno de la Corte Suprema, que designa a otros 3. Entonces, claro, hablamos de un sistema de distribución de competencias entre los órganos del Estado que establece principalmente una colaboración y una coordinación en la forma como estas instituciones ejercen el poder político. Hay niveles de autonomía importantes en lo que se refiere al ejercicio de las competencias propiamente tales. Por ejemplo, el Presidente de la República no podrá entrometerse en una causa que esté conociendo la Corte de Apelaciones, o no podrá entrometerse en una inaplicabilidad que esté conociendo el Tribunal Constitucional. Para el ejercicio de sus funciones hay autonomía, pero esa autonomía no es radical porque se enmarca en un contexto de unidad presupuestaria, en el marco de un Estado unitario, y también de participación colaborativa en muchos casos, donde los poderes del Estado participan en la designación de los ministros y de los integrantes de estos órganos. Entonces, en resumen, tenemos una orgánica del ejercicio del poder donde el diseño constitucional contempla, diría yo, estas dos grandes divisiones. Hay órganos del Estado que responden a la clásica división de poderes, ¿verdad? Los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y hay al mismo tiempo otros órganos que ejercen sus funciones de manera un poco más autónoma, que no están adscritos o que no dependen de ninguno de los 3 poderes del Estado, ¿verdad?
aunque a veces pareciera que ejercen facultades parecidas a esos tres poderes del Estado, pero que dadas las especificidades y la especificación técnica y política también que a veces tienen estos cargos y estas competencias, han sido radicadas en órganos especiales. Entonces tenemos un tipo de Estado, decíamos, más bien unitario, pero con reglas que permiten dividir el poder, ¿verdad? De modo tal que en su ejercicio este también pueda ser controlado simultáneamente entre estos órganos.